Y ya estamos en contacto con Marco Enríquez, el presidente regional del Partido Socialista. Buenas tardes, Juan Marcos, bienvenido nuevamente aquí a Vox Populi 2020. Hola Dante, un saludo a todos los que nos ven y escuchan en este horario. Y siempre un agrado estar en Vox Populi, trae buenos recuerdos este programa siempre. Con mucha historia Vox Populi. Por supuesto. Por supuesto, nosotros tratamos de seguir ahí con el estandarte de este programa. Bien, presidente, yo quería consultarle más bien, que ustedes, a partir de la semana anterior, los partidos políticos Democracia Cristiana, Partido Socialista, por la Democracia, Convergencia Social, Socialista y Radical, reiniciaron a nivel local la coordinación necesaria para reimpulsar el plebiscito nacional del próximo 25 de octubre. Sí, Dante, la verdad es que veníamos con un trabajo previo. Desde diciembre nosotros estábamos independientes de lo que ocurriera en las discusiones a nivel nacional, que veíamos que se conformaban 4 comandos, y no se ponían de acuerdo entre ellos en una mínima coordinación, que por suerte ocurrió la semana pasada. Nosotros ya veníamos haciendo un trabajo previo de coordinación, porque el diagnóstico era fundamental. Nosotros entendíamos que ninguna fuerza de oposición por sí sola puede hacerse cargo de llegar a cada uno de los hogares de las distintas comunas de la ciudad de la región para entrar a dialogar sobre el mensaje del apruebo, qué significa para una nueva constitución para nuestra sociedad, por qué creemos que es importante y por qué es valioso que la ciudadanía concurra a votar en este plebiscito y obviamente participe en la discusión posteriormente en la Convención Constitucional. Y a ninguno nos daba, con toda honestidad, al Partido Socialista por sí solo no les daba, en la alianza que teníamos nosotros como Convergencia Progresista no nos daba para poder hacer ese ejercicio, y por lo tanto todos los partidos, en un acto de transparencia, en un acto también de hacer esta cosa colaborativa, nos hemos puesto de acuerdo en lo local. Ya veníamos avanzando en marzo, nos pilló la pandemia y retomamos la semana pasada, comprometidos ya a tener una coordinación en algunos elementos que nos parecen fundamentales. Propaganda, tenemos que tener una propaganda común que nos permita, independiente que tengamos los propios comandos también que existan, propaganda propia, sí tiene que haber algún sentido de unidad en algún momento determinado para tener los contenidos claros. Te fijas que nadie se escape con contenidos que no son apropiados para el momento que vivimos. Tenemos un tema sobre la aproximación territorial. Punta Arenas ya se nos hizo grande a todos, entonces poder llegar a cada uno de los hogares y además con las medidas sanitarias que corresponden. Nosotros hemos estado trabajando en el último tiempo en los protocolos de cómo vamos a hacer propaganda en este tiempo, ¿te fijas? Claro. Para que el ciudadano que lleguemos a una casa o la forma que lleguemos a los hogares sea lo más segura posible para quien recibe la propaganda, pero también para todos los brigadistas que van a colaborar en esta tarea. Entonces, para ello también tenemos que tener una aproximación, una planificación territorial para llegar en forma correcta. Y por último, apoderados, que tiene muchos desafíos. Nosotros creo que desde el año 90 y tanto que no tenemos la posibilidad de tener un apoderado por mesa. Como oposición en su conjunto, evidentemente que hemos ido divididos en algunos de esos actos, pero no nos ha dado para eso. Y lo que planteamos nosotros es que un apoderado vela por el proceso en general y está atento a los escrutinios, es la persona habilitada para hacer una apelación o dejar una observación en las actas, y por lo tanto nos parece oportuno hacer un esfuerzo, tener un apoderado que represente a todos a quienes estamos por el apruebo. Digo esto porque está claro que no podemos tener 3 apoderados en una mesa, te fijas, si lo que tenemos que hacer en este periodo de tiempo es tratar de tener el personal justo en las mesas, cosas de evitar contagios directos, te fijas, y hacer todos los esfuerzos. Estamos trabajando una serie de protocolos, de sugerencias como oposición en su conjunto y también con organizaciones sociales para hacer un plebiscito seguro. Por supuesto. Juan Marcos, pero un poquito más allá, ¿esta instancia también les ha servido a ustedes para coordinarse, digamos, en el tema contingente, en el tema político y tener una opinión más o menos uniforme respecto de lo que va sucediendo acá en la región? Me refiero directamente a la visita del presidente Piñera durante la semana anterior y, por ejemplo, la postura de ustedes de bloque respecto del tratamiento que tuvo con los medios de comunicación y también comunicacionalmente respecto de la pandemia acá en la región.
Sí, por supuesto. Mira, ponernos de acuerdo en una tarea específica, que es trabajar para el plebiscito, también nos ratifica la otra opción, que es tener un diálogo permanente en la oposición, salvaguardando las diferencias, que por algo estamos Claro. en alianzas distintas, en partidos distintos, salvaguardando esas diferencias, sí tener una mirada común frente a algunas problemáticas, tratar de hacerlas públicas, y al menos varios partidos hemos optado por no sacar comunicados individuales durante todo este periodo, ni en el estallido social ni ahora, ¿te fijas? A fin de que sea la opinión colectiva de una mirada común en la oposición, que haga el máximo de esfuerzo de tener miradas comunes y entregarla a la ciudadanía, tratando de contribuir siempre. Yo varias veces he dicho, nosotros como oposición tenemos un rol fiscalizador, y eso significa ver que las cosas funcionen bien y dar nuestra opinión política cuando corresponde, para rectificar los caminos, especialmente en un tema de pandemia. Y por lo tanto en esta sí, hemos sacado varios comunicados. Vamos a seguir avanzando en esto de hacerlo colectivo, de que sean, porque nos fuerza también, si tampoco es fácil que muchos partidos se pongan de acuerdo en un texto. A veces van a estar algunos, otras veces no van a estar otros, por diferencias en las miradas que se ponen ahí, pero lo importante sí es sumar fuerza en torno a diagnósticos comunes. A veces algunos partidos se restan de los comunicados por algunas cosas puntuales, pero no quiere decir que no compartan la generalidad del documento, ¿te fijas? Entiendo. Y hay veces que uno suscribe también documentos con algunas diferencias que las omite en algún momento y se callan, pero la idea es que las ideas fuerzas que justifican estos temas. Por ejemplo, el día de ayer nosotros sacamos un comunicado con nuestra visión sobre lo que fue la visita presidencial y precisamente este impasse que ha tenido cuestionamiento entre el ministro y las autoridades locales, porque nosotros veníamos precisamente apuntando a las mismas críticas que ha hecho el ministro y que abiertamente las compartimos. Acá se han dado malas señales, ha habido una mala planificación y yo creo que también han habido cosas que no se han hecho. Y por lo tanto eso tiene repercusión en la salud pública cuando una autoridad tiene la responsabilidad de hacer algunas cosas y no se hacen. Obviamente tenemos descalabros como los que estamos viviendo ahora. Entonces eso tampoco es pecar de injusto, pero... ¿cómo se llama? Es que se me está acabando la batería, creo. Aguante, dele, que si se acabe, lo llamamos por teléfono. No, voy a traer la batería, pero si me da un minuto, yo creo. Sí, dale. Pero mira, el tema es eso. Anda a buscar el cargador y yo por mientras leo el comunicado. Por favor, léelo y seguimos discutiendo eso, pero me di cuenta. Excelente. Adelante, culpamos a Marcos mientras va corriendo a buscar el cargador. Nosotros pasamos a leerles la declaración pública. Respecto a lo que estábamos ya conversando, ellos manifiestan que el 21 de agosto visitó la región el presidente de la República, el señor Sebastián Piñera. Más allá de las actividades y lugares que marcaron su visita, les parece reprochable que en el contexto sanitario en el que se encuentra la región se limitara a decir que frente al incremento de contagios, Magallanes experimenta una recaída sin asumir con el peso de su investidura las malas cifras y sin definir medidas de protección social, laboral y económicas adicionales que ayuden a reducir la incertidumbre de la población horas antes de entrar en vigencia la nueva cuarentena total para la comuna de Punta Arenas y conocerse los nuevos casos en Natales, Porvenir y Cabo de Hornos. Observamos además una falta de consideración hacia los medios locales de comunicación al impedirles el derecho a preguntar, privando a la ciudadanía de conocer respuestas acordes a su situación actual. Bien, Marco, ¿más Bien, tranquilo? Estoy con carga, como se dice. Excelente, No, está con respaldo. Te digo una cosa, con toda responsabilidad, hay algunas materias que es bueno abordarlas. Primero, la crítica va a muchas autoridades locales. Por ejemplo, acá se han dado malas señales permanentemente. Cuando un alcalde, el de la comuna de Punta Arenas, califica el primer pic que tuvo este brote en el mes de abril como la Italia, ¿te fijas? Echa abajo toda la estantería que se estaba en ese momento construyendo, ¿te fijas? Y además nos estigmatiza y perjudica la futura economía y recuperación, ¿te fijas? ¿Quién va a querer venir a Punta Arenas después que su propio alcalde califica que prácticamente somos la Italia, ¿te fijas? Después de eso, señales equivocadas. Nosotros en el mes de marzo ya planteamos una estrategia, le pedimos al gobierno a fines de marzo, viendo los datos tal como estaban, le pedimos al gobierno que hiciera una estrategia COVID regional.
¿Por qué? Porque los datos nuestros eran distintos a los datos de lo que estaba pasando en el resto de las comunas, quizás solo comparable con la Araucanía y algún brote que se dio en Chillán. Nosotros vamos adelantados en la cifra y por lo tanto las medidas que se aplican para nivel nacional no reflejan la realidad nuestra, reflejan la realidad nacional, pero no lo que está sucediendo acá. Y por lo tanto era importante que, bajo algunas características que tiene la región, nos hemos quejado siempre del aislamiento, podría haber sido una herramienta hoy día a ocuparte, fija, para tener un control sanitario. No se hizo eso. Pero la estrategia además tenía que ver cómo nos involucramos con los medios de comunicación. Te fijas cómo la autoridad ocupa estos espacios como el tuyo, donde nosotros podemos dar opinión, pero podemos también educar, podemos también decirle a la ciudadanía en qué momento estamos, por qué es necesaria una cuarentena y qué intentamos prevenir y cuál es el comportamiento que cada uno debe asumir. Esa complicidad hasta el día de hoy tampoco existe, ¿te fijas? Entonces, en fin, nuestra estrategia que nosotros le planteamos tenía varios puntos en ese momento, tampoco se consideró, estamos hablando del mes de marzo. Es más, nuestros equipos técnicos en algún momento nos alertaron de que este brote podría ser de relevancia significativa en las cifras. Y es así que al tercer día de números malos, independientemente que se negó que el primer número no correspondía y que eran datos atrasados, ya era una alerta porque se escapaba a la disminución de casos que veníamos trayendo. Y tú recordarás que nosotros hace más de 2 semanas ya le solicitamos 2 semanas y media en realidad, pero fue hace 2 semanas y 3 días, que le solicitamos una reunión al señor intendente. Y fue pública además la reunión, donde nosotros planteamos cosas como esta. Primero, que este brote había que tenerle cuidado porque podría involucrar gran parte de la población regional, precisamente porque el foco comenzaba en una pesquera que tenía un alto número de personal, pero al mismo tiempo era un fuerte componente en las poblaciones. ¿Te fijas? Los trabajadores estaban en distintos puntos de la ciudad, iban a llegar a sus hogares y existía la eventualidad de hacer un contagio a su familia. Y por lo tanto nos preocupamos y fuimos en un rol fiscalizador, pero también de control, a decirle a la autoridad: preocúpese porque esto es grave. Esto podría ser grave. Nosotros lamentamos que haya sido así, que no se tomaron las cartas en forma oportuna. Es más, empezó a justificar que el brote no era la pesquera, que era solamente porfía de los ciudadanos, ¿te fijas? Pero las cifras, yo invito a ver las cifras. Hasta ese momento estábamos constantemente a la baja. El brote, cuando se inicia, se concentra exclusivamente en una pesquera. Casi el 75% de los primeros contagiados corresponden a un grupo de personas que tenían ligación directa con esa planta procesadora de salmones. Por lo tanto, creo que ahí no tuvimos la trazabilidad oportuna. Yo creo que perdimos la trazabilidad en el inicio de este pic, y eso lamentablemente va asociado a esta cosa de los mensajes de la autoridad, que nos hace primero levantar arriba como grandes héroes nacionales, te fijas, que controlamos la pandemia, y a las pocas semanas o al poco tiempo somos al tiro los villanos del mundo, que nos portamos mal y somos porfiados. Yo creo que ahí hay que decir que eso ocurre porque los mensajes de la autoridad son muy exitistas en un momento determinado y muy pesimistas al otro, ¿te fijas? Yo creo que la ciudadanía tenía un comportamiento adecuado a la pandemia. Yo creo que el grueso de la población regional se ha controlado. El problema es que no tenemos control en estas empresas, controles estrictos que nos permiten evitar contagios masivos a partir de ellas. Y además así hemos tenido una falta de planificación a un sector de la población que lamentablemente sí tiene comportamientos no adecuados y asume de que está todo bien y va a ver a un pariente o a un vecino, te fijas, y se moviliza y tiene conductas no apropiadas. Pero eso también tiene que ser parte de una planificación de antes. Y es por eso que nosotros hemos insistido en que las responsabilidades son compartidas, y eso es indudable. Es indudable. Pero tienen más responsabilidad las autoridades. Las autoridades son las que coordinan acciones, las que se preocupan de educar, te fijas, las que se preocupan de ver las cifras y adelantarse. Eso no lo puede hacer un ciudadano común y corriente. Para eso están las autoridades que tienen que planificar, y ahí yo creo que hay una falencia enorme. Hasta el día de hoy yo creo que no ha habido ni una reunión con los presidentes de juntas vecinos. Ninguna. Con la sociedad civil, con aquellos que saben dónde están los problemas, dónde están las necesidades de aquellas familias que lamentablemente lo están pasando mal en materia económica, y donde están también eventuales focos de personas que no se están comportando bien. Te fijas, acá no se trata de ser una policía ciudadana,
pero se trata de que todos podemos colaborar y todos tenemos que ser parte de una planificación. Y yo creo que ahí hay falencias enormes. En esa misma reunión que te mencionaba hace 2 semanas y media atrás, pedimos una estrategia comunicacional donde involucren a los medios de comunicación y también a las organizaciones sociales y vecinales, cosa que tampoco ocurrió, ¿te fijas? Entonces, insisto, hemos A la tratado... Intendencia le solicitaron eso. Sí, estaban entre los puntos que solicitamos ese día. Ya, creo que algo están haciendo, pero todavía no ve la luz. Sí. Tengo entendido, por ejemplo, que la Intendencia todavía no tiene periodista a cargo de comunicación. Tengo entendido, bueno, eso es por confirmar. Sin embargo, lo que yo quería que me pudieses comentar profundamente, voy a citar textualmente el documento que tú firmas junto a los demás presidentes, es que ustedes consideran oportuno, tras el duro cuestionamiento del ministro de Salud, que acusó descoordinación entre las autoridades regionales designadas, como son el intendente y su gabinete, asuman las responsabilidades de los hechos y en absoluta concordancia con este acto coloquen sus cargos a disposición de manera tal que la ciudadanía pueda saber quiénes gozan todavía de la confianza política y quiénes deben dar un paso al costado para el ingreso de nuevas personas que den garantías mínimas de coordinación y efectividad. Y además yo agrego de respaldo del jefe, que no tenga que llegar el reto por televisión. Sí, mira, acá hay varias cosas que uno puede enlazar, ¿te fijas? Esta visita del presidente nos deja claro que tiene un desprecio prácticamente por la región. Primero, el Estatuto Antártico se discutió completamente en Santiago. Completamente. Acuérdate que hubo un tirón de oreja a la intendenta Castañón porque no asistía a la reunión del Estatuto Antártico. No, ¿te acuerdas que eso fue noticia en algún momento determinado? Después de eso, el comportamiento que tuvo ahora, al no relacionarse con la ciudadanía, andar prácticamente escondida, te fijas, o nadie sabía dónde estaba, y no tener esta decencia de interlocutar con la ciudadanía, ni siquiera para a la pasada recibir una carta, como lo intentaron hacer algunas organizaciones vecinales en Natal y acá. Yo creo que las autoridades se deben a la ciudadanía, y eso no ocurrió. Y el desprecio a los medios de comunicación local es inédito, yo creo. Yo no recuerdo otro hecho como este, y precisamente porque usted tiene un rol fundamental en la región para transmitir los problemas, para discutirlos, para brindar estos espacios que yo agradezco mucho, donde podemos tener una opinión. No tenemos la verdad probablemente, pero sí tenemos una opinión para que se discuta, para que la ciudadanía tenga otros elementos a lo mejor, y bueno, distintos enfoques, y asimile una posición posteriormente. Yo creo que primero eso. Después, abiertamente tenemos un exceso de centralismo asfixiante, grotesco, que deja prácticamente inhabilitado a nuestras autoridades locales. Yo no sé si el intendente... tenemos claro que llaman al alcalde y que las decisiones se toman por ahí. Y no sabemos si eso es una crisis de poder dentro de la derecha hoy día, en que al parecer aíslan a las autoridades regionales y solamente le hacen caso al alcalde, que él está enterado cuando viene, que le dan su opinión sobre si viene o no una cuarentena, te fijas, él es el primero que se entera y el intendente se entera por la prensa. Si acá hicieron el ridículo, hay que decirlo, el intendente de la Seremi, un día antes, en distintos medios, incluso Radio Polar, estaban diciendo que no cumplíamos los requisitos para estar en cuarentena, te fijas, y al otro día se enteran de que el ministro lo anuncia a nivel nacional, en una cadena nacional, esta medida. Entonces hacen hasta el ridículo, y eso en términos prácticos para nosotros es preocupante, y por lo tanto ese párrafo tiene relación en que tienen que resolver la derecha, el gobierno tiene que resolver esta crisis de poder que se instala en Magallanes, que tenemos autoridades que al parecer no tienen ni una competencia para resolver temas. Acá nosotros nos hemos exigido, nos hemos sumado al tema de cuidar las barreras, aumentar los controles, así como, y te lo van a decir todas las autoridades o los personal de salud que tiene competencia, así como Magallanes tiene cifras que son inéditas a nivel nacional, de la misma forma se deberían tomar medidas inéditas, ya que vamos adelantados acá. Nosotros deberíamos tener medidas que no se están aplicando en el resto del país. Por ejemplo, cerrar correctamente las barreras sanitarias para que no entre ninguna posibilidad de un brote nuevo. Ni una posibilidad. Eso no se ha hecho. Estamos con 17, 18 trazadores cuando deberíamos tener cerca de 100. Eso también se lo hemos dicho a la autoridad. Y si no hay trazadores, si no se hace una alianza para tener más trazadores, nunca vamos a tener claro cuánto virus anda todavía en la población. Te doy un dato, el ministro Mañalich anunció en mayo, cuando salimos de cuarentena, que iban a estudiar qué pasó en Magallanes.
un estudio que posteriormente se encarga al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud, en cooperación con la Universidad de Magallanes. Esos datos, hasta el día de hoy no se sabe cuál es el resultado. Lo que se intentaba saber era, después de un proceso grande de cuarentena, cuánta población desarrolló cierto grado de inmunidad o desarrolló anticuerpos, un estudio de serología. Eso nos permitía planificar, eso nos permitía decir, mira, ¿sabes qué? La carga viral en la población es sumamente baja. Entonces, cuando tenemos brotes como este hoy día, tú lo que deberías decir, mira, descartemos el desorden, o sea, hay un desorden en la población que hay que controlar, pero el foco principal de este pic, si los datos son correctos y que teníamos poca carga viral, significa que estaba medianamente controlada la pandemia en Magallanes y lo que tenemos que evitar es que llegaran nuevos infectados o que se produzca o tener mayores controles en los espacios cerrados como una pesquera. Al parecer eso no se hizo y tenemos la escalada hoy día. Entonces la información tiene que ser oportuna. Esos datos tenían que haber estado en junio. Estamos llegando a finales de agosto y no los tenemos, ¿te fijas? Por lo tanto, ahí es donde hay que acelerar, y a lo mejor no es problema de quién hace la investigación, sino es de que los recursos no estuvieron oportunamente acá en la región. Entonces, por eso es la discusión, por eso hay que plantear estos temas, porque si estamos adelantados al resto del país, acá tienen que haber estudios distintos, medidas distintas y recursos en forma oportuna para hacer esto en forma rápida, ¿te fijas? Para precisamente lo que nos preocupa a todos es que ojalá nadie muera de COVID y nadie llegue a requerir la UCI en el hospital, ¿te fijas? De eso se trata. Y por eso es la crítica, te digo, hemos sido súper responsables en nuestro rol de fiscalizadores, no queremos asustar a la ciudadanía, pero sí tenemos que decirles que hay una crisis política y administrativa en el gobierno que impide hoy día tomar carta en el asunto. Y este centralismo asfixiante, que es el estilo de Piñera, lamentablemente nos arroja estos resultados en Magallanes. Por supuesto, y yo solamente quiero que, para absolutamente claridad, a consecuencia de todo lo que acaba usted de argumentar, es necesario, es imperativo que las autoridades regionales designadas como el intendente y su gabinete pongan sus cargos a disposición, porque bueno, siempre están a disposición del presidente y de la autoridad central este tipo de cargos, pero hacerlo públicamente, ¿es necesario ese gesto para ser ratificados? Yo creo que el gobierno necesita imperiosamente darle responsabilidades reales a los intendentes y a todas las autoridades locales. O sea, no puede ser que se lo bypassen con el alcalde todo el rato. Si eso es lo concreto, acá decide el alcalde y el intendente está amarrado a mano. Y por lo tanto el intendente a estas alturas debería sincerar ese tema. Y los gobiernos, lo importante es saber si el intendente va a tener las facultades o no para intervenir. Eso es lo importante hoy día, porque eso es lo que espera la ciudadanía. Y espera que en este momento en que vamos a estar en cuarentena, mira, y también hay errores comunicacionales. Yo escuché al alcalde hablar de 2 semanas. Por favor, léanse los instructivos. El instructivo, paso a paso, dice a lo menos 3 semanas a la baja en el número de contagios. Eso dice el instructivo. Si es que van a respetar lo que ellos mismos dicen, ¿te fijas? Y por lo tanto la ciudadanía tiene que entender de que a lo menos vamos a estar 3 semanas. Los índices siguen malos, lo más probable es que sean 4 semanas. Háganse la idea que el 18 vamos a estar en cuarentena. Además, por seguridad sería muy apropiado evitar conductas inapropiadas para esa fecha. Y por lo tanto, a esta altura un intendente debería saber si ya están las cajas de alimentos para ser repartidas o se va a hacer la transferencia a la familia, ¿te fijas? De eso debería estamos hablando hoy día, Dante. Por supuesto. De cómo a un montón de personas que no van a poder trabajar porque son trabajadores independientes y necesitan un aporte económico en esta fecha. Por supuesto, Juan Marcos, y mira, voy a aprovechar de hacerte la consulta inmediatamente, ya que lo que los convoca a ustedes es el plebiscito del próximo 25 de octubre. Si siguen las condiciones de pandemia así en la comuna de Punta Arenas, ¿es aconsejable realizar el plebiscito? Mira, lo que hemos tenido hasta ahora es un gobierno que se ha negado a plantear alternativas al plebiscito en términos de seguridad. Nosotros hemos dado como oposición muchas alternativas. De hecho, el único proyecto que está en el Senado es el proyecto que presentó la oposición, que se llama Plebiscito Seguro. Hoy día, ir a votar podría ser un ejercicio similar a ir a comprar a alguna farmacia o ir a comprar al supermercado, ¿te fijas? Hacer la rutina que estamos teniendo hoy día en pandemia. No debería tener, si se toman todas las medidas de seguridad, nosotros hemos aportado, no sé, 17 iniciativas
de cosas que hay que corregir desde que uno sale de su casa, toma transporte público, llega al local de votación, lo reciben en la urna, va a votar a la Cámara Secreta, vuelve y se va, ¿te fijas? Claro. Hemos aprobado en todo ese proceso una serie de medidas que hay que tener. Y en el Senado se aprobó el proyecto finalmente que le da mayores facultades al CERVEL para poder hacerlo. Y por lo tanto, creemos que la democracia exige hacer este plebiscito. Y esperamos precisamente que se tomen todos los controles, primero comunitarios para que la pandemia baje las cifras que tenemos porque son preocupantes y afectan a la posibilidad de sobrevivencia de la población. Y también porque es importante avanzar en términos de democracia. Nosotros creemos que se puede hacer un plebiscito seguro. Y para eso hay que dar señales claras, ¿te fijas? Y hay que poner los recursos para que esto se haga. La democracia no es buena posponerla nunca, pero sí en forma responsable, en forma muy responsable. No queremos tampoco que por un evento como este, familias o ciudadanos de Chile puedan verse afectados por la pandemia que estamos sufriendo. Entonces, con la mayor responsabilidad, estamos diciendo que se puede hacer un plebiscito seguro, pero para ello el gobierno tiene que abrirse precisamente a discutir estos temas. Ya nos abrió al... Miren, la gente hablaba de votación electrónica, ni siquiera estamos era más cuestionable en términos de pero planteamos por lo menos padrón electrónico. Y en Magallanes hemos tenido harta experiencia con padrón electrónico de oposición o de cuando fuimos para resolver las autoridades que hoy día somos oposición. Lo logramos y tuvimos éxitos rotundos, te fijas, seguro, con gente que iba a votar a su junta de vecinos ahí, a 3 cuadras de su casa. Eso se puede hacer ahora y no se logró. Muchas gracias, Juan Marco Enríquez, presidente del Partido Socialista acá en Magallanes. Muchas gracias por este contacto. Nosotros vamos a